Capítulo 1. Movimiento inesperado. La jarra de cerveza recibió un gran trago. Esta solía ser una bebida difícil de conseguir en su hogar, pero hoy día, el sabor del alcohol de primera clase fluyendo por su garganta le resultaba demasiado familiar. Eructó ruidosamente la dulce fragancia de la cerveza mientras soltaba la jarra a medio beber de nuevo sobre la mesa. Si esta fuera una de esas jarras de madera a las que estaba tan acostumbrado, la habría golpeado sobre la mesa sin pensarlo, pero no se atrevería a hacerlo con las cosas de porcelana. Sin embargo, incluso si rompiera la jarra, no tendría que pagarla. Después de todo, este bar fue preparado especialmente por su partidaria secreta, Ilma Signaeus. Todo era gratuito para cualquiera de los nobles que enviaría a este lugar, incluso se aplicaba a sus invitados. Este tipo de inversión era de esperarse para alguien que estaba destinado a convertirse en un poderoso noble como él, el barón Philip Deden de Montserrat. Todo lo que tenía que hacer era mostrarle su gratitud y pagarle por este favor más adelante. Por ahora todo estaba bajo control. Tal como estaban las cosas, incluso Ilma, cuya riqueza estaba más allá de la comparación con la de Philip, todavía era una plebeya y tenía que inclinarse ante la autoridad. Tal vez esa era la razón por la que ella estaba tratando de ganarse la amistad de un noble como Philip, apoyando a su facción en todos los frentes. Esto es lo que separaba a los fuertes de los débiles en este mundo, la diferencia de estatus. Aún así, le debía un gran favor por todos sus esfuerzos. Como un caballero que se hizo responsable de sus deudas, Philip esperaba mejorar su posición social lo antes posible. Ilma también debía de querer que él obtuviera autoridad por encima del rango de varón, como mínimo. Entonces, tendría que pagar sus deudas. Si esos favores no se pagaran lo antes posible, se vería obligado a hacer concesiones, teniendo que obtener permiso incluso para las cosas que personalmente quería hacer. Tener la libertad de hacer lo que quisiera y el derecho de usar sus poderes como mejor le pareciera, esos eran los sueños de Philip. Pero, ¿por qué nada va como quiero? Ya no podía mantener ocultos sus verdaderos sentimientos. Philip examinó sus alrededores. Este bar no era uno de campesinos regular. Ilma había convertido una de sus mansiones en un bar, por lo que el ruido típico no existía ahí dentro. Así que, aunque su voz no era demasiado alta, si hubiera alguien cerca, probablemente lo habría escuchado. Después de confirmar que nadie lo miraba, Philip se calmó. Permitir que otros descubrieran que había fallado sería vergonzoso. Así es, había fallado. Muérete, solo eres basura. Philip tragó cerveza como si ésta pudiera apagar las ardientes emociones en su corazón. Esto solo lo agitó aún más, ya que, en su apuro, algunas gotas de cerveza se habían filtrado de las comisuras de sus labios, causando que su piel y ropa se sintieran pegajosas como resultado. La expresión de Philip se torció en su ira. Si todo hubiera ido de acuerdo con sus planes, la producción de sus tierras se habría multiplicado y debería haber estado rodeado de personas agradecidas de ser su nuevo señor. Su nombre debería haber sido conocido por todos después de que sus nobles vecinos se enteraran de sus logros. Entonces, ¿cómo terminó así? No solo había empezado a disminuir la producción de granos de sus tierras, sino que también sentía que los aldeanos que había visitado lo miraban con desprecio. Bastardos insolentes. Finalmente se convirtió en el líder de la casa Montserrat, una familia con una historia larga y antigua. Esos aldeanos deberían haber sabido perfectamente cómo presentar sus respetos. ¿Podría ser posible que los aldeanos empezaran a vaguear con la intención de debilitar su posición? Ciertamente era posible. El mundo estaba lleno de idiotas que envidiarían los talentos de los demás. Después de todo, ni siquiera podían entender sus talentos y solo se burlaban y envidiaban a aquellos con talento. De esa manera, podrían crear una ilusión de megalomanía. No era como si ese fuera el único tipo de personas en el mundo. Había muchos aldeanos en sus tierras, por lo que tenía que haber alguna otra razón para ello. Por ejemplo, un señor vecino pudo haberles pagado para sabotear las ambiciones políticas de Philip. Ciertamente no era imposible. En general, si concentraba la producción en bienes más valiosos, los ingresos, naturalmente aumentarían en enormes proporciones. Esto debería haber sido de sentido común. ¿No tendría sentido dedicar todas las tierras de cultivo disponibles a los cultivos más valiosos y comprarles granos a los comerciantes? Era tan obvio y, aún así, la cantidad de personas que no estaban de acuerdo con él eran innumerables. Basura absoluta. ¿Qué tal si le pregunto a Ilma sobre cómo debería castigar a estos imbéciles? Si hago eso, ciertamente, empezarán a trabajar duro para mí otra vez.
Todavía tendré que investigar si conspiran contra mí, su señor. No, espera. Si es algo tan simple como repartir castigos, ¿estaría bien si lo apruebo por mi cuenta? En teoría, sería lo mismo que azotar vacas y caballos para que le obedecieran. Sí, no hay necesidad de contarle a Hilma sobre esto en absoluto. Si termino debiéndole otro favor por esto. Hilma ha sido buena conmigo durante bastante tiempo, es hora de que le devuelva su generosidad. Para un futuro gran noble, la deuda con una plebeya como Hilma podía ser olvidada, era una situación fácilmente explotable. Pero, por desgracia, hacerlo no lo haría diferente a un ladrón común. Como noble de nobles, tal acto era completamente despreciable, por lo que era mejor pagarle lo más pronto posible. Sería un gran problema si dejara que Hilma tuviera algo para amenazarlo debido a su generosidad. Si eso sucedía, Hilma siempre podría tener las cosas a su manera y callar a Philip. La pregunta era, ¿cuál sería la mejor forma de reembolso en este caso? Si él estaba de acuerdo con su acuerdo anterior, tendría que devolverle el oro recaudado por el aumento de los ingresos de su tierra, pero eso, obviamente no era posible. Bueno, no. Solo sería difícil hacerlo en este momento. Entonces, ¿qué era lo que él podía hacer para demostrar su brillantez y también aprovechar el poder de la facción recién formada para beneficiar a Hilma? Aunque no me guste, todavía no tengo control total sobre esta facción. Como miembro de la facción, Philip había tenido la oportunidad de conectarse con todo tipo de personas. Aunque el número de miembros que apoyaban la idea de que Philip debería ser el líder de la facción aumentaba constantemente, no había obtenido el apoyo de toda la aristocracia. Hilma lo había ayudado en esa tarea, pero, teniendo en cuenta su edad, posición social, etc., todavía había algunos obstáculos importantes que tenía que superar. Si Philip estuviera en su posición, también estaría dispuesto a aceptar sus decisiones. El mismo discurso dado por un conde mayor y un varón menor no sería igual de convincente. Pero, no suena eso como si simplemente se ajustaran a las tradiciones de las facciones más antiguas, pensó Philip. Al ser miembros de una nueva facción, no podían actuar como una organización antigua, sino que tenían que introducir cambios radicales en el sistema. Como hombre con el coraje de experimentar e innovar, Philip era el candidato perfecto para el papel de líder en esta facción. Todos los otros tipos son tan inflexibles. Cegado por su mal humor, Philip no se dio cuenta de que su taza, de alguna manera, se había quedado vacía. Oye, ¿más alcohol? Sí, mi señor. Una doncella, quien parecía trabajar en el establecimiento, estaba de paso, así que le ladró sus órdenes. Después de hacer una profunda reverencia, ella se alejó de una manera extraña, como si hiciera una pose, y Philip no pudo quitarle los ojos de encima. ¿Fue porque su uniforme era demasiado delgado? Se podía distinguir la forma de sus nalgas. Un atractivo posterior era obviamente una cualidad deseable con la que presumir, pero esta doncella había demostrado una clara comprensión de lo que constituía una interacción aceptable entre un superior y su subordinado a través de su ética de trabajo. Esto complació mucho a Philip. Philip ya había tomado prestadas a 2 doncellas de Hilma, quienes no eran tan diferentes a la que estaba mirando. Estas mujeres harían cualquier cosa que se les pidiera, incluso se podía hacerles perder sus salarios. Todos los asuntos domésticos de Philip habían sido manejados por ellas. Hilma también recomendó a personas como mayordomos y comerciantes exclusivos. Aunque Philip quería despedir a quienes habían estado bajo el empleo de su familia durante mucho tiempo y simplemente mantener a sus subordinados a mano, el ferviente rechazo de su padre a esa propuesta lo hizo renunciar. Bueno, si él fuera quien pagara por esos sirvientes, definitivamente los habría despedido para ahorrar gastos. Mientras Philip pensaba vagamente sobre estos asuntos, alguien le habló de repente. Oh, hola, Barón Montserrat, ¿qué está pasando? Pareces preocupado. Giró la cabeza hacia la fuente de la voz para ver a 2 nobles frente a él. Habían heredado sus baronías al mismo tiempo, amigos que pertenecían a la misma facción. Uno de ellos llevaba una jarra grande llena de cerveza, mientras que el otro llevaba un plato lleno de nueces. Oh, Barón Delvin y Barón Rockerson. El Barón Delvin era un hombre que carecía del estatus y el prestigio que se esperaba de un noble de su rango debido a su baja estatura y su delicada constitución. El único aspecto de él que coincidía con su estatus serían sus vestimentas,
por lo que, si usara ropa común, nadie podría decir que era un aristócrata. Con ese aspecto, se podría convencer a un gran número de personas de que él era solo un actor que fingía ser un noble para una comedia. En contraste, el barón Rockerson tenía una figura imponente y robusta. El hombre era grueso en todas las dimensiones. Aunque era un hombre físicamente amenazante, no podía sostener sus propias opiniones sin ser influenciado por otros. A los ojos de Philip, Rockerson era más fácil de controlar. Sus dominios compartían fronteras y era común para ellos trabajar juntos. Philip se acordó de ellos debido a una nota mental que se dejó a sí mismo cuando los conoció. ¿Por qué no trabajan solos como yo? ¿Están ocupados estos asientos? Claro que no. Por favor, tomad asiento. Rockerson asintió gentilmente y se sentó junto a Delvin. La doncella parecía haber sincronizado su entrada perfectamente mientras entraba llevando varias jarras de cerveza. Salud, salud. Según la leyenda, el acto de tintinear vasos durante un brindis se originó como una forma de mezclar el contenido de 2 tazas, lo que demostraba que ninguno de los dos fue envenenado. Philip conocía este hecho y usó más fuerza de la necesaria. Se derramó alcohol sobre la mesa. Un poco de cerveza había aterrizado en la ropa del barón Delvin. Sería grosero decir que su ropa finalmente coincidía con su apariencia, pero sus prendas, aunque de aspecto noble, no eran nuevas ni limpias. No, sería más exacto decir que era una reminiscencia de un estilo más tradicional, algo que Philip usaría en el pasado, como una herencia de sus ancianos. Philip sintió lástima. Lo que usaba actualmente eran telas de primer nivel que le había ordenado a Hilma que preparara para él. En otras palabras, esos dos no eran lo suficientemente valiosos como para justificar tal nivel de inversión por parte de Hilma. Philip contempló la tragedia de la aparente diferencia en sus perspectivas futuras en comparación con él cuando preguntó, entonces, ¿vosotros dos también estabais aquí para tomar algo? Así es cierto, es cierto. Estábamos aquí solo para tomar una copa y quedamos gratamente sorprendidos al descubrir que el barón Montserrat también estaba allí, así que, vinimos a presentar nuestros respetos, ¿no es así? Tal y como dices, barón Rockerson. No, ¿qué es esta tontería acerca de presentar respetos? No tenemos rangos iguales, no somos camaradas que se apoyan mutuamente. Nunca supe que alguien tan bueno como el barón Montserrat consideraba a personas como nosotros como iguales, eso trae alegría a nuestros corazones, ¿no es así? Es justo como dices. Ahora, si quieres, prueba algunos de estos. El hombre del extremo opuesto presentó apresuradamente los entremeses. Muchas gracias, barón Rockerson. No somos desconocidos, barón Montserrat. Siéntete libre de llamarme Wen y a él, Igor. Comprensible, entonces, vosotros dos también podéis llamarme Philip. Los tres compartieron una carcajada mientras bebían sus cervezas pálidas. Pero, de todos modos, Philip Sama, ¿qué le ha estado molestando? Parece bastante preocupado en este momento. Solo en ese momento, el alcohol había disminuido levemente. Logró olvidar sus problemas por un breve periodo de tiempo. Esos idiotas inútiles me siguen dando dolores de cabeza. Estoy hablando de los parias que viven en mi tierra. Así que es por eso, lo entiendo completamente. Es completamente comprensible que alguien tan sagaz como su excelencia Philip se enoje por aquellos que nunca podrían captar sus pensamientos. La gente común como nosotros no está al mismo nivel que usted, ¿verdad? Exactamente, es completamente comprensible que alguien tan inteligente como su excelencia Philip se moleste por tales asuntos. Philip estaba conmovido por sus palabras. ¿Eran nobles como él? ¿Era natural que pudieran entender sus problemas? Ellos también debían estar molestos por la estupidez de sus propios subordinados. ¿Vosotros entendéis por lo que estoy pasando? Claro que sí, lo entendemos, lo entendemos. Aunque no soy tan sobresaliente como su excelencia Philip, también he tenido una buena cantidad de experiencia con los problemas que enfrenta. Exactamente, parece que nos hemos quedado sin cerveza. Oye, ¿qué estás haciendo ahí? Sirve más cerveza para su excelencia Philip. La doncella que fue convocada, inmediatamente le trajo un poco de cerveza directamente a Philip. Levantó su jarra, la cual ahora estaba llena hasta el borde de cerveza. Vamos, brindémonos una vez más. Chocaron sus jarras una vez más. Philip se bebió la cerveza. Delicioso. Sintió como si la cerveza nunca hubiera sabido mejor que en este momento, tal vez porque estaba compartiendo una bebida con sus simpatizantes. La mayoría de los miembros de la nueva facción eligieron distanciarse de Philip,
una de las razones es que Philip estaba al timón de la facción, en consecuencia, no había podido hacer amigos. Por eso Philip estaba de tan buen humor, estos dos que se habían acercado a él le dieron consuelo. Estaba encantado hasta el punto de querer codearse con ellos. Ah, Su Excelencia Philip. Me siento honrado de beber codo a codo con usted, pero su cerveza puede derramarse. ¿Qué tal si la baja un poco primero y luego, derramó un poco de cerveza otra vez? Aunque era gratis, ser tan derrochador sería un insulto contra Ilma. Philip retiró su brazo del otro noble y bebió de una manera bulliciosa. Boa. Eso es lo que esperaba de usted, ciertamente puede aguantar el alcohol, ¿verdad? Así es, como se esperaba de Philip Sama. PSSSHT. No, eso no es cierto. Es solo que esta cerveza sabe mejor de lo normal cuando se disfruta con nobles sobresalientes como vosotros. Increíble, absolutamente increíble. Su Excelencia dice palabras que llenan mi corazón de alegría. Como los dos tenemos una menor tolerancia al alcohol, no podemos evitar asombrarnos por su capacidad. No podéis beber mucho. Ambos todavía estaban bebiendo la primera copa y el nivel de cerveza no había bajado mucho. Es vergonzoso admitirlo, pero, a decir verdad, ninguno de nosotros puede encontrar ningún atractivo en el alcohol, ¿verdad? Así es, pero, dado que estamos en este tipo de establecimiento, sería incómodo no beber nada, por lo que solo tomamos pequeños sorbos. Debido a que no podemos contener el alcohol, tenemos bastante envidia de los hombres que sí pueden, como Su Excelencia Philip. Por favor, tome nuestra porción también. Philip siguió con sus sugerencias y bebió copa tras copa. Cuanto más consumía, más ligera se sentía su cabeza. Fue más o menos en este momento cuando su rostro empezó a ponerse rojo. Vaya, esa es la forma de hacerlo. Recuerdo que Su Excelencia Philip mencionó a los idiotas de su tierra. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué? Hablé de eso. Sí, mencionó algo en ese sentido. Me parece que podría haber bebido demasiado, debería traer algunas bebidas no alcohólicas, suena bien. Así es. Su Excelencia Philip, ¿quiere un poco de agua? El agua que sirven aquí no huele a musgo. Eso no sería necesario. Estoy bien. Su rostro parecía estar ardiendo, no necesita un espejo para saber que su rostro se había vuelto completamente rojo. Estaba hablando de mis problemas. Estoy quebrado. Estamos en una situación similar, ¿estoy en lo cierto? Así es, nuestros dominios tampoco están prosperando exactamente. No. No es lo que vosotros creéis. Si esos parias sin valor hubieran hecho lo que les ordené, debería haber grandes sumas de oro inundando mis bolsillos. Pero no trabajan lo suficiente y no escuchan. Todo es culpa de ellos. Todos son unos inútiles. Excelencia Philip tiene toda la razón. Este mundo está lleno de basura sin valor, puedo entender su dolor. Por cierto, ¿cuál es el producto especial de sus tierras, Su Excelencia Philip? Nada aparte de los productos agrícolas en este momento. Maldición. Se estaban realizando muchas pruebas en varios aspectos de la producción, pero ninguna había dado sus frutos todavía. ¿Productos agrícolas, Sería bueno tener algún tipo de producto único, de lo contrario, los productos agrícolas típicos no se vendían por mucho, pero eso es de esperarse. Los dos nobles hablaron de muchas de sus propias opiniones. Tenían razón, por eso era necesario cultivar cultivos de mayor valor. Sería arriesgado ya que era probable que no pudieran cosechar el cultivo a corto plazo, el hecho de si un cultivo podía cultivarse o no tenía que investigarse también. Aún así, era una inversión necesaria para el futuro. Sin embargo, esos campesinos siempre usarían la frase, nuestras manos están llenas como excusa incluso ante una orden directa. Teniendo en cuenta la situación actual, si nada cambia, solo podría esperar una mala cosecha a nivel nacional para que el precio del grano suba. ¿Qué pasa con su propio Terry? Wayne golpeó a Igor con el codo a mitad de la oración y luego se acercó a Philip para susurrar. Tiene razón, pero incluso si ocurre una mala cosecha, el precio no necesariamente aumentará. ¿Sabía que hay una gran cantidad de grano barato transportado desde el reino hechicero al reino? Por lo tanto, es poco probable que el precio del producto regular fluctúe mucho y sería igualmente improbable que cualquier producto sin valor agregado obtenga un precio alto. ¿Qué? Su Excelencia Philip, está hablando demasiado alto. Philip inspeccionó sus alrededores con frenesí, bajó la voz y luego le preguntó a Wayne,
¿es en serio? La información se obtuvo de fuentes confiables. Se estaba difundiendo entre algunos de los comerciantes de la capital. Al parecer, el reino hechicero había almacenado grandes cantidades de grano en almacenes propiedad de los comerciantes de la capital. Se dice que incluso les permitió venderlo, pero el reino hechicero, obviamente tenía la prioridad sobre cómo se utilizará ese grano. Entonces, los comerciantes no son los que importaron bienes del reino hechicero para vender aquí, sino que el reino hechicero está almacenando comida en el reino. Así es. No sé mucho acerca de los detalles exactos, aparte del hecho de que solo está allí almacenado y que el reino hechicero ya había pagado la tarifa de almacenamiento. En cualquier caso, los comerciantes ganaron dinero con ese trato. No fue mucho, pero aún era algo. ¿Los comerciantes alquilan sus almacenes tan fácilmente? Normalmente, sería difícil asegurar el espacio de almacenamiento, pero ¿no fue ese distrito de almacenes atacado por aquel demonio? Escuché que muchos de los almacenes estaban vacíos y los propietarios los alquilaron felizmente. Por lo tanto, mientras el grano permanezca allí, no es probable que los comerciantes aumenten el precio de los alimentos. Es fácil imaginar que la gente compre alimentos del reino hechicero si el precio sube. Ah, sí, ¿sabías sobre el enorme almacén de granos de Errando? No. ¿De qué hablas? Dentro de este enorme almacén encantado con el hechizo preservar, hay lugares donde la comida nunca se pudrirá, cortesía de un ítem mágico. Hasta hace poco, las raciones militares para más de 100.000 soldados se recolectaban minuciosamente de las tierras vecinas en preparación para la guerra anual con el imperio. La recolección de alimentos lleva tiempo, por lo que podría pudrirse durante el proceso, sin mencionar que obtener alimentos sería más difícil durante algunos periodos de tiempo. Ese enorme almacén fue construido para contrarrestar estos problemas. Aparentemente, el ítem mágico no era algo que pudiera transportarse a otra parte, por lo que fue regalado formalmente al reino hechicero. Eso significa que el excedente de grano del reino hechicero podría almacenarse allí durante años. Incluso si la comida pudiera durar muchos años, el reino hechicero es un país con una sola ciudad, Errantel. ¿Cómo es posible que produzcan tanta comida? Incluso si el rumor se extendía por todo el reino, los precios de los granos solo deberían caer un poco teniendo en cuenta la gran población del reino. Sobre eso. Según algunos rumores creíbles, el reino hechicero está utilizando criaturas no muertas para trabajar grandes extensiones de tierras de cultivo. Como resultado, vieron un tremendo impulso en su productividad de granos. De esa manera, incluso un territorio tan pequeño podría coincidir con la producción de todo el reino. Si lo piensa, estamos hablando de criaturas no muertas que no conocen la fatiga. Pero, bueno, si piensa en esa comida hecha por los no muertos, es difícil no sentirse disgustado por ella. ¿Qué? Eso es hacer trampa. Philip no pudo evitar gritar. El rey hechicero podría lograr fácilmente lo que él no podía lograr que sus súbditos hicieran, sin importar cuánto lo intentara. El rey hechicero también merecía todo el dolor que tenía que sufrir. Quizás también debería usar a los no muertos para la agricultura. Dicho esto, no es que no haya nada sospechoso al respecto. Después de todo, incluso si los no muertos trabajaran incansablemente durante todo el día, para que coincidan con la producción de todo el reino es. Aún así, su producción agrícola es bastante alta, no hay duda al respecto. En este momento, el reino hechicero está enviando ayuda alimentaria al reino santo. ¿Ayuda alimentaria? Haldabaoth, el demonio que había traído el caos a nuestra capital real, apareció en el reino santo. Parece que su alboroto había causado algunos problemas de escasez de alimentos y el reino hechicero respondió enviando la comida comprada a los comerciantes del reino como ayuda. Una caravana con carruajes llenos de grano pasó por mi territorio el otro día, por lo que tiene que ser cierto. ¿Cuánto puede quedar en los almacenes de los comerciantes si la comida se utilizó como ayuda para el reino santo? Es verdad. Aún así, es necesario almacenar alimentos para prepararse para malas cosechas. Además, no creo que el reino hechicero haya usado todo el grano que habían comprado como ayuda. Eso tiene sentido. Si Philip fuera el rey hechicero, también habría utilizado la comida sobrante, que había estado almacenada durante bastante tiempo, como ayuda. Exactamente. Bueno, las malas cosechas no ocurren tan fácilmente, ¿verdad? Por eso es arriesgado esperar a que el clima influya en la situación.
Se requiere una mejor solución. Por ejemplo, si el suministro de granos del reino hechicero desapareciera repentinamente, entonces, la comida producida en el restaurante de su excelencia Philip debería venderse a un alto precio. Dicho esto, no puede hacer cosas como instigar una guerra con el único objetivo de obligar al enemigo a quemar su suministro de granos. Fue en este momento cuando se formó una idea espontáneamente en la cabeza de Philip. Si el hecho de que el grano no se vendiera caro, incluso durante las malas cosechas, dependía de la existencia continua del suministro de granos del reino hechicero, ¿qué pasaría si eso desapareciera? Solo había una respuesta: los precios de los granos subirían. Siguiente pregunta: ¿cómo podría uno hacer que la reserva de grano del reino hechicero desapareciera repentinamente? La pista estaba en las palabras de Gwen. La producción de granos del reino hechicero debía caer. Pero, esta no era una tarea fácil. Después de todo, Philip no podía simplemente colarse en el reino hechicero y quemar todos sus campos, ¿verdad? ¿Qué tal si robaba el grano? En el momento en que Philip pensó en esta solución, sintió como si un rayo acabara de golpear su cuerpo. Tomar la propiedad de un país extranjero por la fuerza era, por sentido común, una acción extremadamente peligrosa. Incluso sin tener en cuenta las consecuencias, Philip simplemente no tenía el poder militar para enfrentarse a un país entero en este momento. Pero, el reino debería ver al reino hechicero como su enemigo. Después de todo, una parte significativa de sus propios ciudadanos murió en la guerra. Sería extraño no verlos como enemigos. Si ese era el caso, ¿no sería un movimiento brillante robarle a un enemigo? De esa manera, Philip podría ganarse el apoyo de la clase dominante del reino y, tal vez, incluso habría una posibilidad de que fuera promovido a una posición más alta a la luz de sus contribuciones. No está mal. ¿No es esta una gran idea? Como la cereza del pastel, también podía vender el grano robado del reino hechicero. Esto es como matar 3 pájaros de un tiro. Un plan tan perfecto que no puede mejorarse. Pero, ¿cómo les robaré el grano? ¿Debería discutirlo con Irma y contratar mercenarios? No, eso no es bueno. Los mercenarios no tienen sentido del honor. Solo los idiotas dejarían un camino que pudiera rastrearse hasta ellos y ser utilizado como material de chantaje. Siguiendo esa lógica, solo sus propios soldados podían hacerlo. Los llamaría soldados, pero, en realidad, solo serían unos pocos aldeanos armados. Había considerado formar un cuerpo con soldados entrenados en lugar de aldeanos que solo podían hacer trabajo agrícola. Pagarles a dichos soldados con el grano que tomarían sería una excelente opción, pero, aún así, marchar directamente a los territorios del reino hechicero seguiría siendo peligroso. Las tierras de Philip estaban a cierta distancia del reino hechicero, por lo que el costo de mover un ejército no era algo que él pudiera ignorar. No, espera, ¿no habló sobre algunas de las caravanas del reino hechicero que pasaban por sus tierras? ¿Qué pasa si ataco a esas? ¿Tenía Philip lo necesario como para enfrentarse a caravanas tan grandes? Había un límite para la cantidad de aldeanos que podía movilizar, pero era absolutamente necesaria una abrumadora superioridad numérica, suficiente para hacer que el enemigo se rindiera sin resistencia. ¿Tenéis tiempo para hablar? Tengo una cosa que quiero discutir con vosotros. Por supuesto, ¿de qué quiere hablar? Es algo bueno. Philip se acercó a la pareja y empezó a explicarles con orgullo su impecable plan. Maldito, debería haber pedido perdón por lo menos. Wayne se quejó después de despedirse de Philip. La prenda que ahora estaba manchada con cerveza solía ser de su padre y era bastante antigua tanto en textura como en diseño, por lo que era un artículo bastante raro. Originalmente, había planeado presentarse a reuniones sociales formales con esa ropa, pero ahora tendría que hacer los preparativos de nuevo. Al final del día, la aristocracia no era más que un grupo de criaturas cuyos ojos no podían ver más allá de las apariencias. La ropa era naturalmente parte del juego, por lo que acababa de pasar, era absolutamente inaceptable. Pero, la verdad era que Gwen estaba en el fondo de la sociedad de clase alta, entonces, ¿de qué podría haber servido algo de ropa bonita? Por el contrario, esta prenda en mal estado podría significar la debilidad del propietario y, por lo tanto, era muy útil para alguien que deseaba estar bajo la protección de sus superiores.
Un atuendo como este era imprescindible para que él desempeñara el papel de un noble débil en el escenario que era un salón. Así que, hasta que asumiera el papel de otro personaje, estaba bajo su cuidado. Por eso era aún más insoportable de lo normal verlo manchado. Es verdad. Otra voz intervino, lo que provocó que Gwen se volviera para mirar su fuente. Basta, ya es suficiente. Su voz se volvió sombría junto con la atmósfera que lo rodeaba. Si Philip hubiera sido testigo de este cambio, se habría quedado sin palabras. Wayne nunca había sido extrovertido, simplemente no le gustaba conversar con otras personas. Para hacerlo, tendría que crear capas sobre capas de fachadas mientras intentaba desesperadamente fingir que era extrovertido. Lo siento, colega, realmente no puedo manejar ese tipo de disfraz, así que tuviste que ocuparte de la mayor parte. Igor también había cambiado su personalidad anterior, su lenguaje ahora era tan refinado que nadie de la nobleza se atrevería a ser atrapado usando ese lenguaje. No es necesario, si realmente lo sientes, ve a practicar algunas de estas bromas. Los nobles pequeños como nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para apaciguar a los que están en la cima. La vida se está volviendo cada vez más difícil. Pensé que una vez que heredáramos la baronía, podríamos unirnos a la extravagancia de la aristocracia. Halagos y felicitaciones desvergonzadas, solo esas dos cosas me molestan muchísimo. PFFFT, ¿de qué estás hablando? Los campesinos tienen que lidiar con la misma mierda. No importa quién lo tenga peor. Todos los que trabajan con alguien, tienen que ser una especie de contrabandista, y es por eso que nunca quise crecer. Hombre, echo de menos los días en que estábamos lo suficientemente despreocupados como para mover palos y fingir que éramos asesinos de dragones. No hay vuelta atrás, así que, no pienses en ello. De todos modos, tú solo aprende a halagar a los demás. Ese cerebro parece ser un buen candidato para practicar, ¿verdad? Incluso si fracasamos, nuestras pérdidas serían pequeñas. Para los nobles del escalón superior o aquellos con más experiencia en la vida, básicamente, aquellos que lo habían visto todo, nada podría satisfacerlos a menos que fuera hecho a la perfección. Por eso tenían que ganar experiencia cada vez que tenían una oportunidad. ¿De verdad? Bueno, la próxima vez que lo veamos intentaré ponerle una cara extra. Sí, eso bastará, eso bastará. A nadie le disgustan las bromas. Si alguien con quien estás hablando está molesto contigo, solo significa que tu capacidad para mantener una conversación aún no es lo suficientemente buena. Igor, sé que esto es difícil. Voy a compensar tus defectos y tú puedes compensar los míos, ese era nuestro trato, pero no puedes dejar de tratar de superar tus propias debilidades debido a eso. No podremos estar juntos para siempre. Aunque Gwen podría ser más inteligente que una persona promedio, era superado por completo en términos de atletismo. A Igor le pasaba lo contrario. Si fueran iguales, tal vez habrían sido competidores en su lugar. Era por esta razón que estaban agradecidos por el hecho de que ninguno de los dos pensaba el uno en el otro de esa manera. Era inusual que los nobles vecinos fueran amigos entre ellos, pero, como eran los terceros y cuartos hijos de sus familias, no fueron adoctrinados con animosidad del pasado. Por eso eran tan cercanos. Y lo más importante, tenían química. ¿De veras? Entonces, ¿qué te parece su plan? Absolutamente terrible. Gwen no dudó ni un segundo antes de responder a la pregunta de su amigo. Para alguien como él, estar al timón de la facción era una situación demasiado peligrosa. Pero, ¿no ha sido ese tipo fácilmente manipulado? Eso es verdad. Esta facción era, francamente hablando, un basurero. Sus miembros solo estaban allí para capitalizar su estatus como nobles y no tenían absolutamente ningún interés en desarrollar sus tierras. Como un niño con una espada de hierro, abusaban de su inesperada autoridad. No habían logrado nada, pero estaban lo suficientemente confiados como para creer que eran omnipotentes. Estas personas eran imposibles de salvar. Incluso alguien como Gwen podía entender que él era un noble completamente ordinario, pero los otros no podían darse cuenta. La facción estaba llena de ese tipo de personas. Era seguro decir que, debido a esto, la facción tenía un gran problema. El reino hechicero que almacena granos en la capital es un desarrollo inquietante porque, teóricamente, tienen un control completo sobre su precio de mercado.
Definitivamente subirán los precios debido a nuestra mala cosecha este año. Lo que es aún más aterrador es el hecho de que los nobles que son optimistas acerca de una trampa tan descarada y que han cambiado sus tierras de cultivo para cultivar únicamente cultivos comerciales, no son la minoría. Su mentalidad es que incluso si ocurriera algo malo, podrían superar una hambruna importando grano del reino hechicero, incluso si el precio es un poco más alto. Muchos nobles de esta facción tenían esta mentalidad. A pesar de sus intentos de insinuar sutilmente los peligros de hacerlo, sus actitudes demostraron claramente su creencia de que solo ellos no se verían afectados por ello. Estaban decididos a poner sus planes en acción. Perdimos una gran cantidad de nuestra fuerza laboral en esa guerra. Es fácil ver que están obsesionados con las ganancias a corto plazo en función de cómo están distribuyendo su fuerza de trabajo restante. Dejar de lado las pequeñas ganancias y, en cambio, enfocarse en las ganancias a largo plazo debería haber sido de sentido común para aquellos en la parte superior de la jerarquía. Entonces, incluso pensar en robar grano a la caravana del reino hechicero es evidencia de que tiene daño cerebral. Seguramente nadie es tan estúpido como para no entender que atacar una caravana que lleva la bandera del reino hechicero sería tratada como una declaración de guerra y daría lugar a una grave retribución, incluso si él es tan. Espera. ¿Hemos sido engañados? Ciertamente era posible que estuvieran siendo utilizados y, él, simplemente no podía entender cuál era el objetivo de ese hombre. Tal vez no era una mala elección aceptar su propuesta después de todo, no. ¿No estarás pensándolo demasiado? Probablemente sea porque era realmente tan idiota que no consideró las posibles consecuencias en absoluto mientras pensaba en ese plan. Oh, vamos. Sonrió amargamente Wen. No considerar las consecuencias de atacar esos carruajes. ¿Puede existir realmente un idiota de esa magnitud? Bueno, si lo pones de esa manera. En cualquier caso, no había forma de que eligieran un noble sin sentido común para heredar el título de su familia. Por lo tanto, Philip debía haber tenido un objetivo. ¿Cuál podría ser su objetivo? Es mejor si consultamos a Cygnaeus, ¿verdad? No, no se lo digas. Ylma Cygnaeus, la mujer que hizo todo lo posible para establecer esta facción. Se rumoreaba que ella era una amante de cierto conde, pero la formación de esta facción no habría beneficiado a dicho conde de ninguna forma. Y así, el origen de sus fondos excesivamente abundantes y amplias conexiones seguía siendo un misterio. Probablemente era una organización, no un individuo, la que estaba detrás de la mujer. Usando un simple proceso de eliminación, se podría deducir fácilmente qué organización habría tenido tales capacidades. Los 8 dedos. El sindicato del crimen que controla la sociedad clandestina del reino. En ese caso, Ylma era probablemente alguien que podía descartarse fácilmente. No, le dijo la intuición de Wen. Sus pocas conversaciones con ella le dijeron que definitivamente no era un simple peón de sacrificio. De hecho, era más que probable que tuviera una de las más altas posiciones en la organización. Tener a alguien como ella incrustado en la facción era preocupante, por lo menos. Aunque algunos nobles tenían el poder de formar pactos encubiertos con el sindicato del crimen, Wen no quería enredarse con tales organizaciones ilegales. Precisamente porque no pensaban demasiado bien de sí mismos, querrían aprovecharse de ella mientras mantenían un buen funcionamiento. ¿Por qué? Parece que estás pensando en algo que no podré entender de nuevo, pero ¿no es hora de que me digas lo que está pasando? Incluso sé que aceptar la propuesta de ese tipo nos meterá en problemas en el futuro. Estamos a punto de atacar la caravana del reino hechicero en tu territorio, ¿sabes? Ese bastardo huesudo definitivamente no ignorará nuestras acciones. No hay forma de que ese tipo no pierda la cabeza después de esto y la tuya tampoco podrá permanecer conectada a tu cuello por mucho tiempo. Igor tenía toda la razón, pero Wen tuvo una idea. Había aceptado la propuesta con una comprensión total de los riesgos involucrados. Tal vez ese es el plan de ese idiota, hacernos sus chivos expiatorios y embolsarse los bienes robados para sí mismo. ¿Qué tal si seguimos su plan? Estaremos patrullando nuestros propios territorios y tropezaremos con un grupo de bandidos, el grupo responsable del ataque a la caravana del reino hechicero. Después de eso, los mataremos a todos. Es crucial que nos encarguemos de ellos. Si la caravana de alguien fuera atacada, ninguna víctima simplemente se retiraría después de recibir la noticia de que los autores fueron asesinados. Esto era válido incluso a nivel nacional. Las represalias habrían estado más que justificadas.
Es por eso que no debían dejar ninguna evidencia de su participación. Además, sería más fácil fingir inocencia diciendo que simplemente se estaban ocupando de un incidente que ocurrió casualmente en sus tierras. ¿Qué te parece? No es un mal plan para ganarnos el favor del reino hechicero, ¿verdad? Incluso si se sospecha que estamos involucrados, podemos decir que intentamos ayudar a la caravana. Estaremos bien mientras los perpetradores estén todos muertos. Ya sabes lo que dicen, los hombres muertos no cuentan cuentos. Nos estamos adelantando a nosotros mismos, pero tenemos que considerar la posibilidad de que haya sacerdotes que puedan resucitar a los muertos. ¿Sabes lo que también dicen? Ninguna mentira se escapa del sacerdote. ¿En serio crees que hay sacerdotes capaces de resucitar en el reino hechicero, en un país donde se dice que los no muertos caminan orgullosamente por las calles, atormentando a los vivos? Supongo que no. Wayne sonrió mientras le daba la razón a Igor. Independientemente de los objetivos de ese hombre, un ataque a la caravana del reino hechicero es beneficioso para nosotros sin importar el resultado. No importa si el ataque tiene éxito, lo cual no creo que lo haga, o si falla, porque el reino hechicero estaría en alerta máxima para ataques en el futuro de cualquier manera. Podrían dejar de almacenar granos con los comerciantes del reino. De esa manera, esos idiotas recibirían una llamada de atención y comenzarían a hacer planes con una base más sólida. Además, Gwen se rió burlonamente, ese hombre estará acabado sin duda alguna. ¿Vale la pena que tomemos todos estos riesgos solo por él? Por supuesto que no lo vale personalmente, pero es necesario obstaculizar a Signaeus, la mujer detrás de él, aunque sea un poco. Ella debe estar planeando usarlo para manipular a la facción y desviar la atención de ella, lo que finalmente le permitirá a su sindicato operar de una forma abierta. Si ese no fuera el caso, no tendría sentido que invirtieran tanto dinero en la facción. La facción real y la facción noble ya habían perdido gran parte de su poder. Si uno pudiera manipular libremente a esta tercera facción, sería capaz de ejercer una cantidad aterradora de autoridad. Esto significaba que 8 dedos estaría a cargo de los asuntos legales e ilegales del reino. Solo sería capaz de encontrar soluciones temporales para estas cosas, pero tú ya has pensado varios pasos por delante, como dijo Igor, tal idea debería estar fuera del alcance de las mentes de los nobles y mucho menos de un humilde varón. La verdad era que, por supuesto, no todos los varones eran iguales, algunos de ellos poseían más tierras que los nobles de un rango superior. Desafortunadamente para los dos, sus territorios eran del tamaño de un varón, por lo que eran varones promedio en el reino. Todo lo que los nobles sin conexiones en la facción real o la facción noble querían hacer, era desarrollar mejor su tierra. Para que esto sucediera, el reino también debía cambiar para mejor. Tuvieron la idea no solo porque eran nobles, sino que también tenían sus propias ambiciones. Lo que deseaban era hacerse más ricos y felices. Era por eso que aprovecharían cualquier oportunidad beneficiosa a su máximo potencial. Pero, incluso si cambiamos a una facción mejor, tendríamos que reconstruir nuestra reputación y conexiones de nuevo, ¿verdad? Claro que sí. Se habían unido a la facción para obtener oportunidades que de otro modo no estarían disponibles para ellos si se hubieran unido a una facción mejor. Sin embargo, nunca se esperaron que 8 dedos designaran a tal cretino para su posición de liderazgo. Parecía que unirse a esta facción era un error. Hablando de eso, ¿usaría el reino hechicero esto como una excusa para declararle la guerra al reino? Gwen lo pensó por un momento y sacudió la cabeza. Improbable. El reino hechicero es una nación con una sola ciudad, carecen de la mano de obra para ocupar completamente todo el reino. Incluso si tienen muchos no muertos, de todos modos, solo son adecuados para el trabajo manual simple. No pueden administrar adecuadamente un país, por lo que incluso si declararan la guerra, es probable que nuestro reino solo pierda la tierra más cercana a la frontera. No debería ser un problema para los nobles como nosotros, cuya tierra está lejos del reino hechicero. Y ahora, levantó un puño cerrado mientras hablaba e Igor reflejó sus movimientos para darle un puñetazo. Hagámoslo. Sí, Philip finalmente había llegado a su destino, un tramo de carretera en el territorio del barón Delvin. Había guiado a sus soldados en una marcha, comenzando desde el día anterior y acampando durante la noche, hasta el lugar del ataque. Según su información, la caravana del reino hechicero estaría pasando por este lugar. Philip iba a caballo, mirando a sus soldados alineados. Eran soldados, o, más exactamente, aldeanos bajo su mando.
Se reunieron un total de 50. Había enviado copias de sus órdenes en todo su territorio, pero no muchos hombres respondieron a la llamada. La respuesta más común fue que ya habían cumplido su servicio militar obligatorio. La verdad era que esto molestaba mucho a Philip. El plan fue ideado para la futura prosperidad de sus tierras, para el bien de todos los que vivían allí. También había una gran cantidad de posibles botines de guerra y había pensado y propuesto que debería distribuirse entre todos. Aún así, nadie vino a ayudar. Eran demasiado tontos, un grupo de ignorantes que no sabían si algo les era beneficioso o no. No, esta era la razón exacta por la que un genio como él tenía que guiarlos y despreciarlos. A pesar de esforzarse tanto por convencerse de lo contrario, su ira hacia aquellos que no lo entendían estalló. Había considerado el reclutamiento forzado, pero eso definitivamente enfurecería a su padre, que ya había entrado por la puerta de la muerte. Al final, les pagó por adelantado con el dinero que le había pedido prestado a Ilma. Después de todo su arduo trabajo, logró reunir a 50 hombres, pero estos eran viejos amigos muy jóvenes, enfermos jóvenes con cuerpos frágiles, u hombres con egos inflados que andaban en busca de peleas en sus aldeas y en general eran problemáticos. Para decirlo sin rodeos, eran las molestias de su pueblo y ninguno de ellos valía el dinero. Aún así, Philip sintió una emoción indescriptible disfrutando de la mirada de sus soldados. Tenía el presentimiento de que una historia heroica muy difundida estaba a punto de comenzar. No, ya había comenzado. Como su territorio se expandirá inevitablemente, también crecería su estado. Pronto se uniría al escenario mundial bajo un centro de atención brillante. Estaba a punto de darle el primer golpe al reino hechicero, una hazaña que nadie más podría lograr. Como una estratagema para contener el reino hechicero, esto seguramente le permitiría a Philip recibir grandes elogios de la familia real y un rango acorde con este logro. Quizás incluso podría casarse con esa bella princesa. Así que, mi señor, ¿podemos realmente atacarlos? Philip, que había estado disfrutando de su sueño, fue arrastrado de vuelta a la realidad como si acabaran de echarle un cubo de agua fría. Volvió a sus sentidos y miró al soldado que había hecho la pregunta. El soldado era un hombre común, de unos 30 años. Llevaba ropa desaliñada y, por alguna razón, sostenía una pala de madera. Incluso un garrote hubiera sido mejor que una pala, de hecho, incluso algunos de los palos del suelo habrían servido también. Philip quería decir algo al respecto, pero la pala era probablemente el resultado de su orden de que trajeran sus propias armas. Francamente, ver que algunos de los aldeanos estaban sin palos le dio a Philip un poco de dolor de cabeza. Aparte de ellos, sin embargo, el grupo en su conjunto parecía como si fueran unos bandidos indigentes. Quizás incluso podría engañar a sus oponentes. Los soldados a su alrededor, aparentemente estuvieron de acuerdo con las dudas del hombre, ya que todos a la vista volvieron la cabeza hacia él como para decir sí, estaba pensando en lo mismo. Estará bien, este es un movimiento para salvar el reino. Mi señor, realmente no entendemos todos esos asuntos del reino, es demasiado complicado para nosotros. Sin embargo, no nos amarrarán y nos cortarán la cabeza, ¿no? Preguntó otro hombre y pronto los demás empezaron a preguntar lo mismo. Philip estaba muy sorprendido por las preguntas que demostraban una total falta de comprensión de la justicia. Es precisamente porque existen tantas personas como ellos que alguien con talento como yo tiene que liderarlos. Nadie obedeció mis planes sobre el manejo de la granja porque estas personas solo podían pensar a nivel superficial. Dije que no habría problemas, ¿están sordos? No, claro que no, mi señor. Los soldados no estaban convencidos, su rencor era visible. Tal vez debería haber ejecutado a alguien como una advertencia a los demás, pero eso haría parecer que no podía liderar en absoluto. Perdería su dignidad si no pudiera hacer que trabajaran a pesar de saber que había riesgos involucrados. Cuando Philip estaba entrando en pánico, no sabiendo qué hacer, escuchó el sonido abrumador de los cascos de los caballos pisoteando el suelo. Giró la cabeza para ver a dos jinetes galopando hacia él. Sus caras estaban cubiertas excepto por los ojos, pero él todavía sabía quiénes eran. Los dos se detuvieron a lo lejos y lo saludaron. ¿Por qué no han venido aquí? No deberían venir hacia mí y no al revés. Philip pensó que tal vez tenían algo que decir que debía mantenerse en secreto. Supongo que tengo que hacerlo. Finalmente pudo sentirse un poco mejor consigo mismo al decir las cosas de una manera pretenciosa y, por lo tanto, cambió su expresión a una impertinente para que coincidiera. Philip avanzó hacia ellos a caballo.
Había practicado algo de equitación, por lo que caminar a caballo en línea recta no era un problema. Varón, ¿cómo van sus preparativos? La cara del hombre estaba enmascarada, por lo que era difícil identificarlo, pero, a juzgar por la voz y su constitución, se podía deducir que el hombre era el varón del vino Wen. Su atuendo, sin embargo, no se parecía en nada al de un varón. La armadura de cuero estaba un poco sucia y una espada colgaba de su cintura. Su caballo parecía aburrido y sin vida, como un caballo de granja en lugar de un caballo de guerra. Junto a él estaba el barón Rockerson, o Igor, que se parecía bastante. Sus apariencias coincidían tan bien que incluso sus caballos parecían similares. A diferencia de Philip, que tenía cierto respaldo financiero, ellos probablemente eran bastante pobres. Philip pensó en el momento en que los había visto con ropa raída, e hizo todo lo posible para ocultar la sensación de superioridad que estaba a punto de mostrarse en su rostro. Bueno, ahora no puedo mostrar a este patético dúo que estoy irritado por la baja moral de mis soldados, ¿puedo? Esto es un dolor. Él, como alguien de mayor estatus, debía mostrarles a los que estaban por debajo de él aquello que lo hacía exactamente superior a ellos. Philip debía actuar como un modelo a seguir para la sociedad y los inferiores debían seguir a Philip. De esa manera, el mundo podría funcionar sin problemas. Solo vosotros, ¿dónde están vuestros hombres? Ya los hemos preparado, ¿verdad? Exactamente, nuestros soldados flanquearán a los de su excelencia Philip y formarán la formación del ala de grulla. La formación del ala de grulla. Incluso Philip sabía de esa formación. Implementar una formación tan famosa era algo muy gratificante, era como si se hubiera convertido en el protagonista de un cuento. Entonces, si las cosas van mal, haced el favor dispersarse hacia la izquierda y la derecha. Los enemigos no se dispersarán si solo vamos en una dirección. Recordad separaros lo más lejos posible cuando se retiren. Entiendo. Está bien, no necesitas récord. ¿No sería mejor decidir de antemano quién debe ir en qué dirección? Una retirada exitosa puede ser difícil en el fragor de la batalla. Esto también se aplica a su excelencia Philip. ¿En qué dirección se retirará? Hablaron como si hubieran previsto su derrota. Esto hizo que Philip se enojara bastante. Entonces, ¿está seguro de que voy a perder? No es nada de eso, su excelencia. ¿Ha oído hablar de la táctica de fingir una retirada para exterminar a todos los enemigos que lo persiguen de una vez? Sí, la conozco. Ya veo, Philip aceptó su explicación, pero, como sería desagradable admitir su ignorancia, actuó como si ya hubiera sabido de la táctica. Como pensé, ya la conocía. Bueno, ahí lo tiene, esta es la estrategia, una que incluye una retirada estratégica. Bueno, en ese caso, mientras Philip se preparaba para discutir hacia dónde retirarse, se dio cuenta de que faltaba una información importante. Antes de responder, tengo una pregunta. Vosotros dos todavía no me habéis contado sobre el tamaño de vuestras fuerzas. ¿Cuántos hombres tenéis? 75 cada uno. Philip estaba tan sorprendido de que pudieran reunir más hombres que él que la idea de que, con estos números, escapar en cualquier dirección sería lo mismo, no cruzó por su mente hasta más adelante. Philip racionalizó que, dado que este era su problema después de todo, tenía sentido que no fuera tan difícil para ellos hacerlo. Si esto fuera simplemente una cuestión de cantidad, las cosas habrían sido mucho más fáciles, el problema radicaba en sus consideraciones anteriores. Philip estimó que podría haber reunido al menos el doble de hombres si este hubiera sido su territorio. Si tenemos tanta mano de obra, ¿no tiene más sentido que ataquemos a todos al mismo tiempo? Después de todo, tenemos alrededor de 200 hombres aquí. Aunque esa también sería una opción viable, no sería la formación del ala de grulla. Para que sea una formación del ala de grulla, los soldados de su excelencia Philip deben avanzar primero con nuestras fuerzas cubriendo los flancos laterales. Así que era por eso. Había logrado olvidarse por completo de eso. Wayne dejó escapar un suspiro audible. Como su rostro estaba completamente cubierto, nadie podía ver su expresión actual. Me alegra que pueda entenderlo. Ahora bien, ¿hacia qué dirección debemos retirarnos? Sí. Entonces nos retiraremos hacia la dirección de su excelencia Igor. Entonces, hacia el flanco izquierdo, entiendo. Pues le pediré que se mantenga de acuerdo al plan de batalla que habíamos discutido antes.
Por favor, también esté atento a los arqueros, no es raro que los caballos maten a sus jinetes en una estampida una vez que han sido golpeados por flechas. Mientras tenga esta armadura, estaré bien incluso si un caballo me pisotea. Este es un alto ítem que fue creado por un herrero de renombre y encantado por los lanzadores de magia. El conjunto de armadura de Philip fue un regalo de Ilma. La armadura había sido encantada con magia que aumentaba su defensa, permitiéndole superar el conjunto de armadura que se había transmitido como una reliquia familiar en su casa. Aunque había recibido este regalo hace bastante tiempo, nunca había tenido la oportunidad de probarlo todavía. Este sería el debut de la armadura. Ese varón de allí, ciertamente no tenía algo de tan alta calidad. Philip hizo todo lo posible para evitar que su sentido de superioridad apareciera en su voz. Aún así, es mejor ser precavido. Todo sería en vano si mataran a su excelencia en la refriega. Eso es correcto, porque su excelencia Philip es nuestro general. Incluso si usa una armadura tan excelente, todavía hay puntos débiles donde una flecha podría golpear. Además, no importa cuán duradera sea la armadura, no puede defender contra la mayoría de los hechizos. Por favor, no baje la guardia debido a la armadura. Después de todo, su excelencia Philip es nuestro general. Sus repetidas advertencias molestaron mucho a Philip, pero entendió de dónde venían. Si un general fuera asesinado, entonces, la batalla habría terminado, eso era sentido común. Sabiendo que estos dos lo veían como su líder, Philip no pudo evitar sonreír. Por supuesto que lo entiendo. Además, ¿dónde desplegará su excelencia a nuestras formaciones? Sería demasiado peligroso desplegarlo en el camino. Creo que sería mejor quedarse atrás, de esa manera, podríamos acudir en su ayuda si tenemos que retirarnos. Sería útil si nos puede decir su posición. Philip estaba de acuerdo. Cuando el general está en peligro, es deber de sus subordinados apresurarse en su ayuda. Aunque esto era de sentido común, Philip se sorprendió de que él no fuera el que sugirió esto en primer lugar. Me habría dado cuenta de estas cosas si estuviera en un estado óptimo. En este momento, estoy demasiado emocionado. Esta es la primera vez que organizo una batalla de esta escala. Philip tragó saliva y respiró hondo. ¿Hay algún problema? Nada. Solo estaba tratando de templar la ardiente pasión por esta batalla en mi corazón. Ya veo. Ya veo. Entonces, ¿dónde le gustaría a su excelencia Philip esperar a la caravana? Antes que nada, Philip miró a su izquierda y derecha. Los caminos pavimentados eran bastante anchos, había suficiente espacio para que dos carruajes pasaran uno al lado del otro. Este camino parecía ser una fuente importante de ingresos para el barón Delvin. Había exuberantes bosques a los lados de la carretera, pero los lugares más cercanos a la carretera donde generalmente se escondían los bandidos se habían despejado por completo hasta dejar solo hierba. El bosque estaba bajo el control de los humanos, aparentemente para permitir que los cerdos buscaran bellotas y cosas por el estilo, por lo que no era necesario que estuvieran en alerta por monstruos o bestias salvajes. Si ese es el caso, prepararemos la emboscada en el bosque. Ya veo. Si ese es el caso, sé de un lugar adecuado. Hay un parche de bosque donde las ramitas, las malas hierbas y otras cosas ya se han limpiado y eso podría permitirnos retirarnos a caballo. ¿Qué le parece? ¿Tal lugar existe? En efecto. Cuando su excelencia Philip decidió lanzar la emboscada en estas tierras, sabíamos que algo así era necesario, así que nos tomamos el tiempo para preparar ese lugar. Philip había elegido repetidamente este terreno para la emboscada en sus reuniones anteriores. Aunque le había pedido a Owen e Igor sus opiniones, ambos se limitaron a estar de acuerdo con Philip. Debe haber sido bastante problemático para ellos hacer preparativos después de eso. Entonces, os estoy realmente agradecido. Tonterías, ya que tuvo que asumir los riesgos de liderar el primer asalto, lo que hicimos fue nuestra parte justa, ¿verdad? Es tal como su excelencia Owen había supuesto. Los dos llevaron a Philip al sitio y era tal como lo habían descrito. No debería haber ningún problema para que los caballos galopearan si el terreno estaba en esta condición. Cuando terminó su discusión con los dos, Philip simplemente regresó con sus soldados. Philip no podía dejar de sudar debido a su armadura de cuerpo completo y, debido a que estaban en terreno irregular, su casco podría hacer que perdiera el equilibrio y se cayera fácilmente. Philip jadeaba fuertemente mientras se quitaba el casco para engancharlo debajo de su cintura. Sacó un pañuelo y empezó a limpiarse furiosamente la frente. Philip sintió que la armadura era un fracaso.
Aunque las capacidades defensivas de una armadura eran su cualidad más importante, la movilidad era igualmente importante. Le pareció recordar que existían encantamientos que aligeraban la armadura. Tendrá que pedir uno de esos en el futuro. O, tal vez un encantamiento que le impidiera sudar mientras usaba la armadura. Debería hablar con Ilma sobre esto la próxima vez que esté en la capital. Después de hacer una nota mental de eso, regresó al sitio donde vio a sus soldados aburridos sin hacer nada. Perdón por la espera, mi señor, ¿quién es ese hombre con el rostro cubierto? Su aspecto parece el de un bandido. ¿Estamos siendo emboscados? Eso es imposible, ese hombre es obviamente un estimado noble del reino. Hablando de apariencias, no lo menciones. No es como si cada noble pudiera permitirse una armadura de cuerpo completo. Además, durante la batalla de las planicies Katze, las familias que habían perdido a sus sucesores, también perdieron muchas armas y armaduras que obtuvieron de herencias. La casa de Philip estaba en esta misma situación. Si perdiera este conjunto de armadura, sería difícil adquirir uno nuevamente. Aunque parece que los soldados no creían en su razonamiento, no hubo necesidad de obligarlos a aceptarlo. Bueno, esperemos a que llegue la caravana, en cuanto aparezca, atacaremos de inmediato. Philip no escuchó respuesta y alzó la voz. ¿Lo entendéis? Entendido. Aunque todos respondieron a regañadientes, sus voces al unísono todavía eran lo suficientemente fuertes como para ser escuchadas. Philip no estaba satisfecho con su respuesta, pero tendrá que dejarlo así. Esta era su primera batalla después de todo. No había necesidad de que cumplieran con todas las expectativas. Para que se convirtieran en excelentes soldados, debían centrarse en los problemas más urgentes. Mientras Philip reflexionaba sobre estos pensamientos, se sentó en el suelo como si su cuerpo estuviera cediendo al deseo de descansar. Un vasto sindicato criminal conocido como Ocho Dedos acechaba en las sombras del reino. Existían 8 departamentos dentro del sindicato, uno de ellos era el departamento de contrabando. Christopher Olson, comerciante de dicho departamento, lucía la cara de un comerciante honesto. Sus palabras tenían bastante peso en la principal ruta comercial que conectaba la capital real con el lado oeste del reino. Como tal, había tenido la experiencia de primera mano al hacer que sus almacenes fueran saqueados de varios tipos de bienes durante el alboroto de Haldabaut. Tuvieron pérdidas sustanciales, pero no supuso el final para su compañía. Aún así, ahora era necesario una cantidad considerable de tiempo para recuperar esas pérdidas, por lo que consideró necesario pedir prestada una parte de los fondos de los 8 dedos. Se tenía que gastar dinero para ganar dinero, así funcionaban las empresas. Por supuesto, también podría conducir a mayores pérdidas, pero, mientras mantuviera la cabeza baja y evitara riesgos innecesarios, no había mucho de qué preocuparse. Sin embargo, pedir prestado dinero de 8 dedos llevaría a uno por el camino gradual hacia perderse. 8 dedos obligarían a los comerciantes que habían sufrido pérdidas a actividades criminales como el contrabando, la venta o el transporte de narcóticos. Los comerciantes caían en esta trampa con bastante frecuencia. ¿Y qué hay de Christopher, que ya había sido atrapado? Para pedir dinero prestado, tuvo una reunión con los líderes de los departamentos, lo que lo sorprendió, por decirlo menos. Christopher pertenecía al departamento de contrabando, por lo que la gestión de los préstamos debería haber sido realizada por sus superiores en el mismo departamento. Las reuniones con los ejecutivos de los otros departamentos deberían haber sido imposibles. A pesar de todo esto, tuvo que reunirse con los altos mandos. ¿Fue porque sus logros le habían valido una alta recomendación? ¿O era alguna otra razón desconocida para él? No podía entender por qué, incluso después de que la reunión había concluido. Lo único de lo que estaba seguro, era de sus sospechas hacia la actitud inusualmente amigable de los líderes de los departamentos hacia él, sabiendo perfectamente cómo eran temidos incluso por el lado oscuro de la sociedad. Por supuesto, la buena voluntad de los jefes de la mafia podría ser tan fácilmente falsificada como cualquier otra cosa. Otra cosa que llamó su atención fue el hecho de que ellos, acorde con su estatus en el escalón más alto de la organización, aparentemente tomaban su propia salud bastante en serio. Aunque se preguntó si tal vez eran demasiado delgados, definitivamente eran más saludables en comparación con su cuerpo con sobrepeso. Tales personas importantes le habían dado un trabajo en el acto. El tipo de trabajo que se entregaba dependía de varios factores, como la cantidad de dinero prestado, el valor de la persona como ser humano y si esa persona podía ser útil para 8 dedos en el futuro.
Aquellos con mejores calificaciones recibían trabajos más seguros y viceversa. El trabajo que se le dio fue transporte de grano del reino hechicero, ya sea que sea seguro o no, aún no está claro. HM, ¿qué pasa? ¿Ha dicho algo, señor? Oh, no te preocupes por mí. Solo estoy murmurando para mí mismo. El que respondió a su pregunta era un mercenario del departamento de contrabando. Era un hombre robusto, muy diferente de Christopher, que tenía unos 40 años y ahorraba una gruesa capa de grasa alrededor de su cintura. El hombre era joven, fuerte y aparentemente solo tenía unos 20 años. Llevaba un peto de acero con cota de malla debajo. Un casco que podía cubrir toda su cara estaba junto a él, junto con una espada muy gastada. El hombre era el líder a cargo de proteger la caravana de granos del reino hechicero, que consistía en 7 carruajes. El detalle de seguridad consistía en 24 personas en total, todos los cuales eran empleados de 8 dedos y, como el propio Christopher, pertenecían al departamento de contrabando. Aunque eran miembros del mismo departamento, todavía cobraban por su servicio y a un ritmo superior al de los mercenarios de un nivel similar. Por otro lado, ya no tenían que preocuparse por la filtración de información para misiones secretas, ya que eran más leales a la misión en cuestión. Ante amenazas que no podían ser atendidas, los mercenarios regulares probablemente abandonarían la misión, pero estos hombres lucharían como retaguardias hasta su muerte. Esto era comprensible, ya que, abandonar la misión, costaría a los superiores su dignidad. Como resultado, habrían sido perseguidos y asesinados incluso si hubieran salido con vida. Por lo tanto, para alguien como Christopher, que no conocía a ningún mercenario confiable, estos hombres de 8 dedos eran probablemente su mejor opción. Pero, de nuevo, para esta misión, eran su única opción. Era una orden directa de los superiores utilizar a estos hombres. Para compensar la falta de opciones, debían proporcionar sus servicios de forma gratuita, por lo que tenía fondos excedentes para contratar aún más mercenarios. Sin embargo, contratar mercenarios adicionales sería visto como una señal de desconfianza hacia los hombres. No importa el hecho de que su empleo fuera especificado por los altos mandos, por lo que, contratar a otros mercenarios, podría verse como el desobedeciendo sus órdenes. Después de pensarlo un poco, Christopher decidió no contratar mercenarios adicionales. Además, todos los guardias parecían ser bastante capaces, pero, por supuesto, Christopher, que no era un guerrero, no podía captar adecuadamente su fuerza. Sin embargo, eso no era un problema, ya que los superiores habían respondido afirmando que eran sobresalientes. Ir en contra de las órdenes sería peligroso independientemente de la razón. Dicho esto, si le preguntaran si creía que era seguro partir con tan pocos detalles, hubiera deseado hombres más capaces. Hubiera sido genial si pudiera pedir prestado un jefe del departamento de seguridad, un miembro de 6 brazos, el grupo de control de 8 dedos. No hacía falta decir que ese deseo nunca se haría realidad. Se decía que 6 brazos, incluido su jefe Zero, que se decía que era el guerrero más fuerte de todo 8 dedos, fue exterminado en un conflicto con la familia real, justo antes de la calamidad causada por Haldabaoth. Información creíble atribuyó su derrota a Brain Unglaus, un guerrero que sirve bajo la princesa dorada. Sería indignante suponer que los 6 fueron derrotados por una sola persona, pero, aparentemente, Blue Rose, un equipo de aventureras de rango adamantita, también se habían unido a la lucha. Christopher dedujo de esto que probablemente fue una batalla de 6 contra 6. Se decía que el departamento de seguridad había perdido a la mayoría de sus miembros en la batalla. En este momento, cada departamento estaba construyendo una fuerza propia para compensar la pérdida, hasta el punto en que incluso los miembros de la división de asesinatos empezaron a operar a plena luz. Sin embargo, esto logró mejorar el estado de ánimo de aquellos dentro de 8 dedos hasta el punto de que ahora era mejor de lo que era antes de la aparición de Haldabaoth. Los conflictos internos abundaban en el pasado y no era improbable que uno fuera víctima de los trucos sucios que se jugaban a sus espaldas. Algunos comerciantes incluso fueron reportados a las autoridades por personas de otros departamentos durante las etapas más cruciales de una misión de contrabando. Por el momento, sin embargo, los superiores estaban siendo tan cooperativos entre sí, que era casi asqueroso pensar en ello. Como resultado, el negocio se expandió y las ganancias ilegales de cada esfuerzo también crecieron. Puúa. El líder mercenario se tiró un pedo audiblemente mientras bostezaba.
Era un fenómeno fisiológico inevitable, pero no tenía intención de disculparse. Una acción vergonzosa. Christopher frunció el ceño. Ese era el peor sonido al despertar de un sueño. Sinceramente quería quejarse, pero este hombre sería su compañero durante el viaje hacia y desde Relodo, una gran ciudad portuaria en la costa oeste del reino. Su deseo de mantener una relación amistosa con él suprimió su deseo de quejarse. Los barcos se utilizarían para transportar la carga de Relodo al Reino Santo, por lo que ese sería el trabajo de cierto comerciante marítimo. Era un gran hombre y Christopher lo conocía bien. Le sorprendió que el hombre también fuera miembro de 8 Dedos, pero afirmó que estaban colaborando únicamente por el beneficio mutuo. Aún así, no pudo evitar preocuparse. Pareces relajado, ¿no crees que alguien va a atacar HM? Oh, no he tenido esa punzante sensación, así que, no hay problema. Oh, probablemente quisiste decir que no se puede confiar en las sensaciones, ¿eh? Bueno, entiendo a dónde vas, pero, seguramente has tenido momentos en los que pensaste esto funcionará bien, ¿verdad? También hay momentos en los que has tenido un mal presentimiento sobre algo, por lo que tratas de planificarlo y acabó siendo cierto o algo así. Sí, he tenido esas experiencias, ¿ves? Nuestras experiencias pasadas pueden funcionar como nuestra intuición. El líder mercenario habló en un tono que no coincidía con sus apariencias en absoluto. Mira. Bueno, también estamos izando la bandera del reino hechicero. Solo los aldeanos ignorantes convertidos en bandidos se atreverían a atacar una caravana así, en cuyo caso, podemos ocuparnos fácilmente incluso de un centenar de ellos. ¿Y si no se trata de aldeanos? ¿Te preocupan los mercenarios? ¿No podrían reconocer la bandera del reino hechicero, el más candente de todos los temas? Se encogió de hombros, los mercenarios experimentados están sorprendentemente bien informados. Aquellos que ni siquiera conocen las banderas de los países cercanos no me asustan en absoluto. Parece que no lo estás comprando, piénsalo, ¿no sería preocupante no saber con qué noble estás luchando? No querrás meterte en problemas de esa manera, ¿verdad? Eso tiene sentido. Tengo curiosidad, ¿con qué nobles es más arriesgados pelear? Sobre eso, por ejemplo, los famosos como Raeben y Bouyope. Ellos tienen ejércitos fuertes estacionados dentro de sus propios territorios y sería peligroso toparse con ellos. Bueno, ambos sufrieron grandes pérdidas en esa guerra, así que, tal vez no sean tan peligrosos como antes. No seas descuidado. Volum las paga bien, así que, no quiero ponerme de su lado malo. Bueno, simplemente no quiero enemistad con ninguno de los nobles señores. Pero estás siendo respaldado por un sindicato criminal, ¿hablas en serio? Entonces, ¿verdad? Si me meto en problemas con ellos, los peces gordos me abandonarán sin pensarlo 2 veces. Lo mismo va para ti, ¿no? Sí. Se callaron y el estado de ánimo comenzó a sentirse un poco sombrío. Se les recordó la crueldad de los altos mandos, pero no había nada que pudieran hacer al respecto como personas que formaban parte de una organización de este tipo con fines de lucro. Quizás había una forma de vida para el que no requería ninguna conexión con la organización, pero eso no lo habría llevado a convertirse en el gran comerciante que era hoy. Quizás todavía hubiera tenido que atenerse a negocios más pequeños hasta el día de hoy. La palabra sí conllevaba la connotación de una cantidad infinita de posibilidades, pero sin los medios para viajar en el tiempo, uno debía estar satisfecho con el presente. De todos modos, no te preocupes, ¿vale? Lo entiendo. Entonces, ¿cuál es la peor amenaza que podríamos enfrentar a partir de ahora? Si el enemigo usara flechas en llamas para tratar de incendiar la caravana, quemar, no robar, eso significaría que nos estamos involucrando en una conspiración mayor, un problema nacional. O la estratagema de una organización rival. Una organización que podría rivalizar con 8 Dedos. ¿Eso es posible? No lo sé. Incluso un grupo rival, probablemente no querría quemar los bienes del reino hechicero, a menos que estén seguros de que no se dejarán pistas. Personalmente, creo que las conspiraciones o tácticas nacionales del reino u otros países vecinos son más preocupantes. Probablemente estamos bajo una amenaza mayor de recibir un ataque de esas fuentes. Si ese es el caso, entonces, no tiene sentido preocuparse por eso, ¿cierto? De todos modos, parece seguro por ahora. No te preocupes,
tan solo ponte cómodo. La caravana se estaba acercando a un bosque. Podrían utilizar ese punto de referencia para estimar su ubicación aproximada. Christopher abrió una imagen mental de un mapa para confirmar que realmente estaban haciendo un buen progreso. Finalmente pudo relajarse. Arruinar un trabajo relacionado con el reino hechicero provocaría algunas consecuencias aterradoras. La hora era alrededor del mediodía. Solo tenían que pasar por este bosque y luego podían tomar un descanso como estaba planeado. Este no era un bosque salvaje, mostraba signos de estar bien mantenido por los humanos, por lo que no deberían tardar demasiado en atravesar este lugar. Dentro del carruaje se empezó a escuchar el sonido de caballos galopando a toda velocidad. Ese también era el momento cuando el carruaje también empezó a disminuir su velocidad. Christopher echó un vistazo al líder mercenario y descubrió que su aura era completamente diferente a la de entonces. Las cosas se estaban poniendo serias. Disculpe, pero parece que tengo un trabajo que hacer. Dos hombres asomaron la cabeza por la puerta, subordinados del líder mercenario. Disculpe, jefe. Este tipo dijo que hay muchos aldeanos escondidos en los bosques, dijo el mercenario cuando se volvió para mirar a Christopher. Era a su explorador a quien se refirió como este tipo. No bandidos, sino aldeanos. ¿Cómo lo sabes? Sí. Primero por su equipo. No llevaban armadura, ni armas en condiciones. Muchos de ellos están usando azadas como armas improvisadas, no como palos, sino azadas. Incluso las rocas podrían ser usadas como armas, ¿pero qué dices? Eso es extraño. No, eran azadas de metal. No pude verlo más de cerca, pero parecían estar hechas de madera. Christopher, que había estado escuchando en silencio la conversación, pensó que debían haber sido aldeanos habituales que regresaban a casa después de trabajar en sus granjas. De verdad, asadas, ¿es esto un engaño? No parece que ese fuera el caso. ¿Debería enviar algunos hombres para dispersarlos? Tal vez estamos siendo demasiado cautelosos. El líder mercenario murmuró. La situación requería que todos dijeran lo que pensaban y probablemente por eso estaba murmurando lo suficientemente fuerte como para que los demás lo oyeran. Probablemente, disculpe, perdón por intervenir en su conversación, pero ¿puedo decir algo? Está bien. Mientras sean sugerencias constructivas, nunca podremos tener demasiadas de ellas. En primer lugar, este bosque está bien mantenido, es un bosque cultivado, la gente deja que sus cerdos forrajeen aquí o algo así, no están aquí simplemente para reunir a sus cerdos. Si ese es el caso, si tuviéramos que dispersarlos, podría parecer que estamos tratando de robarles sus cerdos. También estamos izando la bandera del reino hechicero. Si circulara un rumor de que el reino hechicero está robando cerdos, ¿no sería malo si ese país se enterara? TSSS, el líder mercenario se sintió frustrado. Hasta este punto, la bandera les había garantizado la seguridad. Tenían el derecho de atravesar algunas de las ciudades en el camino y eran tratados con respeto debido a eso, pero ahora parecía que la gracia del reino hechicero se había convertido en grilletes. Traer vergüenza al reino hechicero sería traer un desastre sobre sí mismos. Por eso es que Christopher no se atrevió a traer contrabando para vender después de la entrega. Dijiste que había muchos. ¿Cuántos son? Para una estimación aproximada, yo diría que hay alrededor de 50 hombres. Creo que es demasiada mano de obra para el simple trabajo agrícola. ¿Y tú? Él fue quien llevó el trabajo agrícola, pero sus padres también eran comerciantes. Christopher no tenía experiencia criando cerdos. No. No sé si eso es demasiado o muy poco. No tengo idea de cuántas personas son necesarias para atrapar un cerdo. Tal vez están aquí para plantar más árboles o incluso para cortar algunos. Escuché que también había algunos tipos de trabajo agrícola que requieren cerdos o algo así. Bueno, si trajeron asadas, entonces, eso sería más probable. Entonces, ¿qué pasa con los nobles de esta tierra? ¿Hay alguna historia de él forzando a sus siervos a trabajar hasta la muerte? Christopher amasó su grueso cuello mientras respondía. No, lo había visto una vez en el pasado. Es bastante joven pero también muy confiable. Sus tierras también se han mantenido estables bajo su gestión. Si aprendiera más sobre la etiqueta de la aristocracia y las estrategias políticas, tendría un futuro brillante por delante. Aunque no lo conocía bien, habían tenido conversaciones cuando Christopher suministró alcohol a alguna taberna en la capital que estaba siendo financiada por 8 dedos. Era desafortunado que Christopher no hubiera recibido una orden de nombramiento,
por lo que nunca había hecho negocios con ese noble incluso cuando tuvo que pasar por este tramo de carretera en su casa antes. El señor aquí tenía potencial digno de la atención de Christopher y de ninguna manera era el tipo de movilizar a los aldeanos para atacar caravanas. Por lo que Christopher podía recordar, no había muchos aldeanos en el territorio de ese hombre que tuvieran tanta hambre como para atacar una caravana comercial, y mucho menos 50 de ellos. Había un mundo de diferencia entre él y el hombre presentado a Christopher por Helma Segnias. No, ese hombre simplemente no tenía paralelo en su inferioridad. Christopher no pudo evitar tensarse repentinamente la frente ante el recuerdo de ser maltratado allí. Jefe, incluso si atacaran, son solo 50 aldeanos desarmados y sin armaduras. Deberíamos poder derrotarlos fácilmente. ¿Cuáles son las posibilidades de que esto sea un cebo y que haya más soldados esperando una emboscada? Los dos mercenarios se miraron al escuchar lo que dijo su líder. ¿Eso es posible? ¿Deberíamos explorar nuestro entorno? Si es así, necesitaremos algo de tiempo. Más vale prevenir que curar. Hazlo. Haced el favor de no tardar demasiado. Si nos desviamos demasiado de los planes, tendré que llevar a un ejército de carros la próxima vez para compensar el tiempo que perdimos. Entendido, solo echa un vistazo y vuelve lo antes posible. El explorador asintió y salió corriendo. Después de unos 10 minutos, volvió a informar que, aparte de los 50, no parecía haber más esperas en una emboscada. Llegaron a la conclusión de que debían estar allí para el trabajo agrícola y continuaron su camino. No habían pasado ni 5 minutos antes de que el carruaje se detuviera nuevamente. Jefe, me disculpo, pero ¿puedo molestarle para que salga un segundo? Los aldeanos han bloqueado nuestro camino. Si tuvieran intenciones maliciosas, los habríamos apresurado para asustarlos, pero parecen ser indiferentes, letárgicos o, simplemente no se ven bien. Esperaba que pudiera salir y hablar con ellos, por supuesto, su seguridad es nuestra principal preocupación, por lo que preparamos este escudo para usted. A decir verdad, Christopher realmente quería rechazar la solicitud del mercenario. No creía en sus propias habilidades, después de todo, había evitado todas las confrontaciones violentas a lo largo de su vida, pero, esto no era algo que pudiera ignorar. Si se vieran envueltos en una disputa sobre lo que sucedió hoy, a Christopher le costaría su acceso a este camino. En ese caso, no solo lo afectaría a él, sino también a sus hijos, quienes heredarán su negocio. Sí, vamos. Christopher y el líder mercenario bajaron del carruaje juntos y caminaron hacia el frente del séquito. Fueron escoltados por mercenarios que llevaban un gran escudo conocido como escudo de torre, que podría cubrir la mitad de su cuerpo durante las negociaciones. Además, también eran seguidos por alabarderos que estaban allí como disuasivos y arqueros que se escondieron en el bosque. Por supuesto, el líder mercenario también estaba allí. Le había advertido a Christopher que escuchara atentamente sus órdenes si surgiera un conflicto. Entre los dos lados del bosque en el camino delante de ellos, se sentaron algunos aldeanos charlando. No había dudas, solo podían ser aldeanos que regresaban a casa después de haber terminado un día de trabajo agrícola. Pero, si ese fuera el caso, ¿por qué se detuvieron en medio del camino para bloquearlos? Quizás el líder mercenario había percibido las preocupaciones de Christopher, ya que empezó a murmurar hacia él en un intento de iniciar una conversación. J.E., bastante desconcertante, ¿verdad? Si planean saltarnos, deberían dividirse en dos y esconderse en el bosque o algo así. Hay muchas maneras de organizar una emboscada, pero ninguna de ellas requeriría que te sientes en el medio del camino. Ningún comandante sería tan estúpido como para cometer un error así. ¿Podría ser que están tratando de asustarnos? ¿Asustarnos, con su equipo, con esos números? ¿No sería un insulto grave para nosotros si ese fuera el caso? ¿Mi patrón ha empleado mercenarios de tan bajos niveles antes? Era tal como lo había dicho. Christopher no se molestó en responder, sino que solo miró a los aldeanos. Dicho esto, la distancia entre ellos era enorme y había filas tras filas de mercenarios frente a ellos. Soy un simple comerciante que ha aceptado un contrato de transporte. Si están en el camino para suplicarle a algún noble o lo que sea, no queremos tener nada que ver con eso. Por favor, salgan del camino, o,
De lo contrario, nos veremos obligados a usar las armas contra todos ustedes en nombre de la autodefensa. Un hombre apareció del bosque justo cuando había terminado de hablar con los aldeanos. El hombre se había puesto una exquisita armadura de placa completa, pero, como no llevaba puesto el casco, Christopher podía ver su rostro. Era alguien que Christopher había conocido antes. Desafortunadamente, por el bien del futuro del reino, no puedo permitir que pases. Christopher no pudo evitar no vocalizar. Tampoco era solo él, los mercenarios a su alrededor también habían hecho sonidos similares. Ya veo. Parece que ha habido algún tipo de malentendido, solo estamos transportando la ayuda alimentaria del reino hechicero al reino santo. Lo sabía, lo sabía, eso es precisamente por lo que estoy haciendo esto. ¿De qué demonios está hablando este tipo? O, más bien, ¿qué tipo de proceso de pensamiento le llevaría a esa conclusión? Christopher estaba perplejo desde lo más profundo de su corazón. Pero espera, no importa lo que piense este estúpido. No creo que sus tierras estén cerca de este lugar porque está aquí. ¿Están confabulados? ¿Pero el señor de esta tierra se molestaría en trabajar con este tipo? Como sea. Christopher pensó. El hombre ya había admitido su culpa. Ahora Christopher podía informar a sus superiores que los tontos que se encontraban en el camino del reino hechicero los habían retrasado. Ni siquiera debería ser un problema con el reino o el reino hechicero si fueran a matarlos a todos. Justo cuando estaba a punto de indicarles a los mercenarios que lo rodeaban que los mataran, sintió una fuerte sensación de que no debía hacerlo. El hombre al que llamaron Philip era un noble que contaba con el respaldo de Helma Segnias. A Christopher, quien fue humillado y tuvo que ocultar su ira bajo una sonrisa falsa en ese entonces, le dijeron que, aunque este hombre era un imbécil, todavía tenía valor, por lo que era mejor ignorar su propia humillación. ¿Sería una buena idea matar un valioso peón de 8 dedos? Hablando desde el sentido común, no habría forma de que un noble local atacara una caravana que portaba la bandera del reino hechicero. Todos deberían saber que eso solo invitaría a la ira del reino hechicero y provocaría una guerra total entre las naciones. No importa cuán tonto pudiera ser un noble, ciertamente, no harían algo tan loco. Si ese fuera el caso, ¿cuál sería su razón para emprender tal tarea? Además, si intentara fingir ser un bandido, al menos se cubriría la cara. No puedo entender su razonamiento. No importa cuán estúpido pueda ser alguien, al menos, deberían saber que debería estar ocultando su identidad en esta situación. Como llevaba ese conjunto de armadura de placa completa, debería haber venido con un casco que pudiera cubrir toda su cara. Si ese fuera el caso, ¿quiere que veamos su rostro? ¿Quiere que lo identifiquemos como Philip? ¿Por qué? Christopher recordó de repente la existencia de la magia de ilusión. Eso es. Es una ilusión. Alguien está tratando de incriminar a Philip usando su apariencia. Tal vez esos aldeanos no son aldeanos después de todo. Había logrado deducirlo perfectamente. Entonces, ¿dices que nos estás robando específicamente porque estamos llevando el grano del reino hechicero? ¿Es eso correcto? Oye. Jefe, ¿qué ocurre? El líder mercenario que había estado a su lado, preguntó con una expresión perpleja. Eso era de esperarse. Había esperado una orden de matar, por lo que Christopher debería haberle parecido un loco. Así es, usaremos estos granos de manera eficiente. El hombre, que supuestamente era Philip, respondió con orgullo. Está hablando como un retrasado. El hombre que finge ser él también debe estar pensando por qué tendría que decir algo tan tonto. Pero, ¿podría ser este un guión preparado previamente? Pero, ¿por qué? El primer pensamiento de Christopher era sobre las organizaciones rivales que el líder mercenario había mencionado en su conversación anterior. Su siguiente pensamiento fue sobre los líderes de 8 dedos. Si era lo primero, tenían que alejarse de este lugar de inmediato. 8 dedos entregaba los castigos más despiadados para aquellos que los habían traicionado, seguidos de aquellos que habían fallado en un trabajo que les habían dado. Si el primero era el caso, entonces, sus oponentes debían tener suficientes números para vencer los mercenarios de Christopher. Pero, incluso si solo llevaban disfraces o lo que fuera, Christopher no podría pensar en una razón por la que habría aldeanos con palas. Ahora que lo pensaba, este último detalle parecía más natural. Si ese fuera el caso, entonces, estaban lidiando con algo realmente problemático, algo que era, de hecho, extremadamente problemático.
Esto podría implicar que los líderes de 8 dedos no estaban tan unidos como se pensaba anteriormente, sino que aún intentaban sabotearse mutuamente. ¿O era esta la voluntad de todos los líderes? ¿Se están deshaciendo de nosotros? ¿Están tratando de incriminarme por el asesinato de Philip, un noble del reino? Es posible que ya se hubieran ocupado de su cuerpo real. Si ese fuera el caso, ¿cuál sería su próximo mejor movimiento? Oye, jefe, ¿qué estamos haciendo? ¿Tiene miedo? Sabe que podemos luchar fácilmente contra alguien como él, ¿verdad? Aunque ese loco de aspecto noble tiene una armadura bastante impresionante, no parece tener las habilidades para igualarnos. El líder mercenario habló en voz baja. Este no era el momento para eso, no debería estar interrumpiendo los pensamientos de Christopher. Espera. Solo espera un minuto, su problema no iba a desaparecer. Si estaban arreglando el trabajo para matar a Philip, ¿por qué no lo mencionaron antes? Si le hubieran dicho a Christopher de antemano, no tendría que preocuparse tanto. Se habría ocupado de ese hombre como si fuera un bandido normal. Entonces, su plan era que la caravana del reino hechicero hubiera matado a uno de los nobles del reino y llevar así a las naciones al borde de la guerra. Este pensamiento hizo que Christopher inclinara la cabeza incontrolablemente. Tal como está la situación, parecía que un comerciante del reino hubiera matado a uno de sus nobles en defensa propia. Sería difícil forzar una guerra en estas condiciones. Por supuesto, Christopher, como alguien que había tenido profundas conexiones con el mundo criminal, sabía muy bien que muchas personas no pensarían dos veces antes de hacer algo mientras tuvieran una razón preparada. También había personas que mataban por el impulso más simple, pero era difícil imaginar que un país fuera tan impulsivo, pues solo queda una posibilidad. Los altos mandos ya habían decidido sobre esto, pero la palabra nunca me llegó, así que, es solo un malentendido. Después de todo, no habría forma de que pensaran que era posible que nos mataran a todos en este lugar y que no se difundiera la noticia por todas partes. Los errores cometidos por descuidos eran una historia tan antigua como el tiempo, por lo que no era una suposición irrazonable. ¿Cuál sería su mejor movimiento a partir de este momento? Si él tomara medidas independientes, existía la posibilidad de que fuera atendido. Si quería evitar ese tipo de situación, al menos, debería tener una excusa para sí mismo, debería actuar de una manera que permitiera transferir la responsabilidad a otra persona. Matar a ese tipo Philip sería la peor opción. Una vez que esté muerto, no podemos traerlo de vuelta y probablemente enfadaría a Signa-e-Uzama. Siendo ese el caso, deja la carga, dejemos este lugar. Si hiciéramos eso, no nos perseguiríais, ¿verdad? Ja. Christopher hizo todo lo posible por ignorar los perplejos sonidos que salían de la boca del líder mercenario. Por supuesto, no pretendo dañar a los mercaderes del reino. Incluso si no es directamente, todavía me estás haciendo daño. Aunque esos eran sus pensamientos llenos de odio, Christopher no dejó que se notara en su rostro. Oye, ¿en serio? ¿Estás hablando en serio? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Estás bajo un hechizo? ¿O es que estás viendo todo un ejército el cual yo no estoy viendo ahora? Esta es una orden de vuestro jefe, prepárense para un retiro completo. El líder mercenario puso los ojos en blanco y se quedó callado por un momento. Quizás estaba considerando la posibilidad de que Christopher estuviera bajo un hechizo, sus propias opiniones y su futuro. Después de un tiempo, con una expresión que decía que no podía aceptar nada de esto, dijo, entiendo. Los mercenarios cubrieron a Christopher mientras retrocedían. Estaba permitiendo que le quitaran el grano, pero sabía la cantidad exacta y que había exactamente en la carga. Si lo peor llegara a ser peor, siempre podría volver a comprar la carga y enviarla al Reino Santo. No serían tan exigentes como para querer esta caravana en concreto, ¿verdad? Aunque tendría que disculparse con el comerciante marítimo que lo estaba esperando, era imperativo que regresara a la capital para preguntarle a Signa-e sobre esto. Christopher sabía desde el fondo de su corazón que no había una salida fácil para esta situación. ¿Fue porque los comerciantes sabían qué lado era el correcto? Retrocedieron sin siquiera desenvainar sus espadas. Había numerosos vagones como botín de guerra. Había echado un vistazo al interior, todos estaban llenos de barriles y cajas, cada uno estaba lleno hasta el borde de grano. Si bien todos los tipos de granos eran fáciles de almacenar y no eran frescos, deberían ser seguros para el consumo. Era decepcionante que fuera solo comida. Philip quería tomar algo como un trofeo para conmemorar su gran logro,
pero el grano no podía cumplir ese propósito. Si solo hubiera conjuntos de armaduras o espadas aquí, podría tomar algo como recuerdo, así que, realmente debería haberles pedido a esos hombres que dejaran sus armas, ¿eh? Philip miró por encima de los vagones de carga que eran su premio. Ya se habían llevado los caballos, por lo que no tenían forma de moverlos. Por supuesto, Philip les había ordenado que dejaran los caballos, pero alguien que parecía que dirigía el grupo de mercenarios había rechazado su orden. Incluso disparó una flecha al árbol junto a Philip en ese entonces. Aunque Philip odiaba ese coraje, no tenía otra opción más que retroceder. Tengo mi armadura de placa completa, así que, debería estar bien, pero estos soldados no están en el mismo bote que yo. Ah, cuán misericordioso soy para perder mis propias ganancias por consideración a estas personas. Sin embargo, teniendo en cuenta que todo había ido tan bien, ni una sola herida ni una sola gota de sangre derramada, quería seguir así hasta el final. Philip examinó su botín y su mirada cayó sobre la bandera del reino hechicero. Oh, puedo guardar esto como recuerdo. El primero en capturar la bandera del reino hechicero, el país que había derrotado al poderoso ejército de 200.000 del reino en la batalla, soy yo. Sí, Philip asintió con la cabeza. Aunque quería ocultar su alegría, no pudo evitar sonreír. Philip llegó a una brillante conclusión, como pensaba, soy realmente alguien con habilidades excepcionales. Esto lo hacía extremadamente feliz. Frente a él, estaban los excelentes frutos de su trabajo. Como había varias banderas alrededor, debería estar bien si se lo hiciera a una de ellas, ¿verdad? Después de terminar ese pensamiento, Philip dejó caer la bandera y empezó a pisotearla. La imagen de la bandera del reino hechicero manchada con tierra llenó su corazón de emoción. Esto no era algo que alguien más en el reino pudiera lograr. Así es, Philip había logrado lo que ningún otro hombre podía. Mira eso. No soy un bueno para nada después de todo. Comparado con mi hermano, comparado con mi padre, comparado con todos los demás en el reino. Soy realmente el mejor. Ah, mi señor, ¿realmente podemos tomar estos? ¿No sería mejor dejarlos donde están? Uno de los aldeanos revisando los carros preguntó tímidamente. Con su emoción frenada, Philip preguntó sin enmascarar sus emociones. ¿De qué estás hablando? No, verá, no volverán los que huyeron con más soldados. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que sería mejor si matamos a esos comerciantes? No quise decir eso. Matarlos habría sido innecesario. Entonces, ¿qué estás tratando de decir? Mi señor, ¿qué debemos hacer al respecto? Si podemos recuperarlos, ¿cómo lo hacemos? Los otros aldeanos intervinieron. Era lo que también molestaba a Philip. ¿Qué debemos hacer? Incluso si obligara a los 50 aldeanos a llevarlo todo sobre sus espaldas, todavía no sería suficiente para mover todo su botín. Los carros en sí también eran de alta calidad, por lo que probablemente podrían obtener un precio justo, o podría simplemente usarlos Philip. Pero, con la mano de obra que tenía, moverlos hacia atrás no sería una tarea fácil. Sería una labor física pesada y agotadora. Justo cuando Philip estaba agonizando por el asunto, escuchó el sonido de gente corriendo sobre la hierba. Al mirar la fuente del sonido, vio las siluetas de dos hombres enmascarados. Su excelencia Philip. Era la voz de Gwen, pero su equipo se veía completamente diferente al anterior. La sucia armadura de cuero que tenía ahora fue reemplazada por una robusta coraza, también tenía una espada en la cintura. ¿Por qué cambiaría su equipo? Philip sintió dudas en su corazón, pero el sentimiento de emoción por el resultado de esta operación era mucho más fuerte y, por lo tanto, lo superó. Vosotros, venid aquí, mirad nuestro botín. ¿Esto? ¿Qué ha pasado? Gwen se quedó quieto, examinó sus alrededores y habló con un tono incrédulo, como si el que los vagones de carga estuvieran allí fuera algo extraño para la vista. Una vez que lo consideró, Philip entendió qué preguntas tenía Gwen en mente. Como para afirmar los pensamientos de Philip, Igor abrió la boca para preguntar. Exactamente. Parece que ninguno de los soldados de su excelencia Philip ha resultado herido. El suelo se ve bien, el aire se ve bien, ni siquiera una bocanada de sangre. ¿Qué tipo de táctica empleó? ¿Tiene en su persona algún ítem mágico especial? Si tan solo tuviera algún talento, pero eso no era de lo que estaba hablando Igor, ¿verdad? Nada de eso. Después de todo, he reunido a un gran número de hombres, el enemigo simplemente no quería luchar hasta la muerte, creo yo. Los dos se giraron para verse cara a cara, pero,
Debido a que ambos tenían sus rostros oscurecidos, no podía ver cómo eran sus expresiones. Ahora bien, ¿cómo deberíamos dividir esto? Si estaba siendo honesto, el botín de guerra frente a ellos estaba allí por completo debido a las acciones de Philip. Le irritaba un poco que tuviera que dividir el premio con dos personas que se quedaron atrás como espectadores. Sin embargo, si Philip lo tomara todo para sí, seguramente también serían infelices. Después de todo, también tuvieron que movilizar a los aldeanos en sus territorios. El 80% del botín debía ir a Philip, esos dos podían tomar el resto. Para tomar una décima parte del botín cada uno solo por movilizar a algunos aldeanos, no habría forma de que se sintieran insatisfechos, ¿verdad? No hay que preocuparse por eso. No nos sentaría bien si tuviéramos que tomar una parte del botín sin hacer nada en absoluto. Por favor, Su Excelencia Philip, tómelo todo usted. Confío en que no hay objeciones. Así es, Su Excelencia Philip debería tomarlo todo, incluidos los vagones de carga. Incluso alguien como Philip se sentiría culpable de tomarlo todo después de escuchar palabras tan cordiales. Aunque dijeron que sus aldeas eran demasiado pequeñas para que Philip no pudiera quedarse allí, el hecho de que hubieran establecido campamento cerca del bosque y le hubieran preparado comida, significaba que esos favores debían ser devueltos. ¿Tonterías? ¿Tonterías? ¿No somos socios? De todos modos, tendría que dejar algunos de los botines, sentíos libres de usarlos. No, tenemos más que suficiente, Su Excelencia Philip. Wayne respondió sin dudar, ni una pizca de duda estaba presente en su respuesta. Todo esto se obtuvo gracias a los esfuerzos de Su Excelencia Philip. Según la etiqueta de la nobleza, no podemos aceptarlos. ¿De veras? Sí, ambos respondieron simultáneamente. Parecían poseer una voluntad inflexible sobre este asunto, por lo que no había nada que él pudiera hacer al respecto. Esto es todo mío. El corazón de Philip se aceleró ante ese pensamiento. Ya que así lo queréis, lo tomaré todo. Además, aunque me da vergüenza preguntar, tengo una solicitud para los dos. ¿Me prestáis algunos caballos para tirar de estos carros? ¿Caballos? ¿Qué debemos hacer? Discutiremos esto en privado por un segundo. Discúlpenos. Los dos que habían abandonado temporalmente su presencia, parecían estar intercambiando sus opiniones, pero, desde esta distancia era difícil saber si estaban hablando en absoluto. Parecieron llegar a un acuerdo después de un tiempo y regresaron rápidamente a Philip. Prepararemos los caballos lo antes posible. Sin embargo, debido a que estos no son caballos de guerra sino caballos de granja, ¿podría devolverlos poco después de que haya terminado con ellos? Muchas gracias. Una cosa importante a tener en cuenta, probablemente sería mejor bajar las banderas del reino hechicero. No querrá ser visto por personas normales mientras transporta el botín de regreso, así que, aunque será difícil, considere transportarlo a través del bosque. Entendido, lo haré así pues. Los dos se alejaron tan pronto como terminaron de hablar. Pronto, sus siluetas ya no se podían ver en el bosque. Philip inspeccionó los vagones de carga nuevamente. Esta era la prueba de su victoria. Eran tan brillantes como su futuro. Por otro lado, lo que ahora descansaba debajo del pie de Philip, la bandera del reino hechicero, era una representación de la eventual caída de ese país.